Listo. Bueno, entonces, para comenzar, pues, este examen, digamos, es un examen diagnóstico, pues, que permite medir la actividad eléctrica que se registra en la córnea, pero pues la actividad eléctrica es generada por la retina en respuesta, pues, a un estímulo luminoso. Abajo vemos los diferentes patrones de onda, como se muestra. En este caso, en la esquina inferior izquierda, la onda que se presenta en el electroretinograma estándar o de campo completo en condiciones escotópicas. La del medio, pues es la onda que ya ahorita más adelante les voy a detallar un poco más, la onda que se genera en el electroretinograma patrón, y en el caso de la derecha, pues la onda que se genera en el electroretinograma multifocal. Entonces, como ya les mencioné, entonces el electroretinograma quiere decir que mide la actividad eléctrica que se genera en la retina. Existen diferentes protocolos dependiendo del área que se quiere evaluar. Entonces, por ejemplo, el electroretinograma de campo completo evalúa la retina externa en toda su extensión. El electroretinograma patrón se registra, digamos, para o mide especialmente la retina interna y lo que es las células ganglionares. Y el electroretinograma multifocal, los 30 o 50 grados centrales. Entonces se concentra más hacia el área macular. Entonces, en glaucoma, cada vez, digamos, hay más interés en las pruebas electrofisiológicas y ya se han reportado algunos estudios que muestran la alteración en la actividad previo al daño camprimétrico. Entonces, en este caso, digamos, existen otros protocolos. Entonces, como tenemos electroretinograma patrón, digamos, para el estudio de glaucoma, screening de glaucoma, que también es un protocolo adicional, es diferente, es muy parecido al patrón, pero se cambia o tiene cierta variedad. Existe otra que es la respuesta fotópica negativa y tenemos también la respuesta aislada de conos. Entonces, como les mencioné, entonces, el electroretinograma tiene la capacidad de medir la actividad eléctrica de las neuronas de las capas internas y especialmente las células ganglionares, que es la que se afecta principalmente en cualquier neuropatía, especialmente pues en el caso del glaucoma, entonces donde ocurre pues, la muerte programada de estas células ganglionares. El equipo que tenemos en la institución es un equipo de una marca que se llama Roland, es de fabricación alemana y es uno de los equipos más ampliamente utilizados en el mundo. Entonces se utiliza bastante en Asia, Europa, Norteamérica, en el Bascom Palmer también digamos, emplean este equipo de electrofisiología y vemos aquí los diferentes componentes que lo constituyen. Entonces, uno es la cámara Ganfeld, que es el que utilizamos, digamos, para hacer electroretinograma de campo completo estándar. También se hace aquí la respuesta fotópica negativa, la electroretinograma de cono Cese. Tenemos también la pantalla en donde genera, pues digamos ya, aquí genera un flash, aquí se genera estímulos más complejos o geométricos. En el caso, si se quiere, el electroretinograma patrón se evalúa aquí en la pantalla. Electroretinograma multifocal, también el screening de glaucoma igualmente, el amplificador de la señal, que es lo que tenemos aquí al lado izquierdo, el analizador de la señal, en este caso pues se utiliza un computador y un software, y el puerto de salida donde se va a imprimir los resultados. Entonces, ¿y cómo se registra la actividad eléctrica? Se hace, digamos que se genera en la retina, se registra mediante la medición a nivel de la superficie ocular. Se utilizan electrodos de contacto y estas deben estar tanto en contacto con la córnea, en contacto con de la conjuntiva vulvar o la piel del párpado inferior, que es el electrodo positivo. Existen muchas presentaciones, algunas de ellas, pues, por ejemplo, aquí un lente de contacto, otros son electrodos de ASA, el que utilizamos en la institución se conoce como DTL, utilizan un microfilamento, es muy delgadito, de oro o de plata, y que va en contacto con la superficie de la conjuntiva vulvar. Entonces, los electrodos que van a estar en contacto con la piel
entonces por lo menos aquí en el canto interno o en el canto externo, pues si coloca una crema dermoabrasiva para limpiar esa zona. La idea es que tengan la mayor conductancia eléctrica, es decir, la menor resistencia, en este caso, en términos de electricidad se llama impedancia, o sea, cuando la resistencia eléctrica se mide en impedancia, en ohmios. Entonces se limpia bien esta zona porque la grasa que hay en la piel puede generar un aislamiento o generar interferencia también. Entonces, luego se colocan, de acuerdo a los protocolos, los electrodos activos, lo que les he mencionado, ese filamento o microfilamento va a estar en contacto con la superficie, ya sea en el fondo de saco o los que se utilizan en contacto con la córnea, porque pues la actividad eléctrica que se genera en la retina al frente a un estímulo luminoso se va a transmitir y lo va a registrar a nivel de la córnea. Y un electrodo de masa, un electrodo de polo a tierra que se coloca en el medio de los dos, aquí en la frente. ¿Qué ondas se obtiene con un electroretinograma? Entonces, en el caso del electroretinograma de campo completo, o el estándar también, entonces aquí lo resumimos. Entonces, una onda A, que es una onda negativa, que representa la actividad de los fotorreceptores. Entonces, dependiendo de qué condiciones se está evaluando, si estamos evaluando en condiciones escotópicas, pues los fotorreceptores que principalmente se van a estar evaluando son los bastones, mientras que si se evalúa en condiciones fotópicas van a ser los conos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una onda negativa? Porque los fotorreceptores, cuando hay un estímulo luminoso, se hiperpolarizan y una célula al hiperpolarizarse se va a registrar en la actividad eléctrica como una onda negativa. Seguido, después viene la onda B, que es una onda positiva, que representa más la actividad de células bipolares, células de Müller principalmente, y realmente representa la actividad de estas células al frente a la luz cuando se despolarizan. Entonces, en este caso, pues vemos un típico registro de electroretinograma de campo completo en condiciones escotópicas. Aquí también les voy a explicar cómo es el concepto de los campos receptivos. Entonces, cuando ingresa la luz, un fotorreceptor se activa, se hiperpolariza en este caso, ellos liberan dentro de sus neurotransmisores, es el glutamato, dependiendo del receptor que tengan las células bipolares. Entonces ellas se pueden despolarizar o se hiperpolarizan. Entonces, si se despolarizan se llaman células bipolares on, si se hiperpolarizan se llaman células bipolares off, y ellas emiten una señal. Entonces, digamos, el centro off son aquellas que tienen receptores metabotrópicos, se despolarizan y por medio de células horizontales, que son células inhibitorias, el campo receptivo de todos los fotorreceptores que están a su alrededor van a ser negativos, o sea, va a haber una respuesta contraria a la que se generó inicialmente. Lo mismo ocurre en el caso de que la célula bipolar sea hiperpolarizada, o sea, sea una célula bipolar off. Entonces el centro es un centro off, y por medio de las células horizontales inhibe el campo receptivo alrededor y se vuelve pues, digamos, el centro off y alrededor un on. Entonces, digamos, esto permite, ¿por qué existe eso? Porque después de esto va a pasar la respuesta hacia los campos receptivos, hacia células ganglionares. Obviamente, en el centro hay una relación mucho más cercana entre un fotorreceptor y una célula ganglionar, pero a nivel que ocurre o se va aislando hacia la periferia, los campos receptivos se vuelven mucho más amplios. Entonces, en condiciones fotópicas, la luz usualmente satura, digamos, a los bastones, y la respuesta, entonces, en el electroretinograma refleja más la interacción que hay entre los conos, entre las células bipolares y las células horizontales. Entonces, en condiciones fotópicas, la respuesta de la onda A es principalmente dada por los conos, y en el caso de la onda B, indica pues la actividad más de las células bipolares. Algunas se pueden despolarizar, otras se hiperpolarizan, y también hay una respuesta de las células horizontales y las células de Müller. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que
El electroretinograma de campo completo principalmente va a registrar actividad eléctrica de capas externas de la retina, y por eso es el interés cuando se solicita a ciertas patologías que están afectando estas capas, las capas más externas de la retina. Sin embargo, con el tiempo se comenzó a observar que en condiciones fotópicas las células ganglionares también contribuían en pequeña medida a la respuesta fotópica del electroretinograma, y eso es principalmente impulsado por los conos. Entonces, a esto se le denominó respuesta fotópica negativa. Entonces, concretamente, digamos, se origina esta respuesta fotópica negativa a partir de las células ganglionares, y también tiene cierta contribución o es mediada por células amacrinas o células gliales. Entonces, ¿qué vemos aquí en las imágenes? Al lado izquierdo es el registro de un electroretinograma en condiciones escotópicas, donde se ve claramente la onda A, como les mencioné, la generada por bastones, la onda B, generada por células bipolares. A la derecha vemos el registro del electroretinograma en condiciones fotópicas, y en condiciones fotópicas, si la comparamos, es un registro más pequeño, sí, eso sí se observa, pero después de la onda B, se observa una onda ahí que se considera que se origina a través de la actividad eléctrica en capas intermedias, y luego viene una pequeña onda negativa, que es la que vemos acá, que corresponde a la respuesta fotópica negativa, y es generada por las células ganglionares. Entonces, digamos, en la respuesta fotópica negativa, como les mencionaba acá, se podría evaluar igual como el mismo protocolo que se hace un electrocardiograma de campo completo, es decir, con un fondo blanco y con un flash blanco, pero los protocolos últimamente utilizan un flash rojo y un fondo azul, y esto es con el fin de aislar, digamos, de manera efectiva más esta onda, que genere la respuesta en células ganglionares rojo on, verde off, con el concepto del que he mencionado de los campos receptivos, porque normalmente el electroretinograma de campo completo con un fondo blanco y con un flash blanco genera más la respuesta de conos L y M, mientras que si se genera, digamos, este protocolo con un flash rojo y con un fondo azul, predomina más también, digamos, la respuesta de otro, digamos, aísla más es la respuesta de estos conos, y por lo menos minimiza el antagonismo que se presenta entre centro y periferia de los campos receptivos. Entonces, de esa manera, la onda, digamos, lo describen así, la respuesta fotópica negativa se puede visualizar mucho más fácilmente. En ella, digamos, ¿cómo se mide esta pequeña onda? Entonces, tienen en cuenta dos variables. Una es medir, digamos, esta medida que se llama PT, que es desde la base de donde alcanza la respuesta fotópica negativa hasta el pico de la onda B, y otra es la variable BT, que es desde la línea base, o sea, desde la línea cero hasta el fondo de la onda de la respuesta fotópica negativa. Entonces, teniendo en cuenta estas dos variables, digamos, es como se medirían la respuesta fotópica negativa, y a medida que ahorita les vaya hablando, usualmente o toman esta que es PT o toman que esta medida que es BT cuando hablamos de respuesta fotópica negativa. Este es el protocolo que la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica de la Visión sacó en el 2018 sobre respuesta fotópica negativa. De hecho, todos los equipos que hacen electrodiagnóstico o electrofisiología deben ceñirse al protocolo que se da, digamos, esta sociedad, independiente del equipo que se realiza, pues deben tratar de ajustarse a este protocolo. ¿Y cómo se hace este examen? Entonces, usualmente se requiere dilatación pupilar, no requiere corrección refractiva, no requiere medios transparentes, no requiere que el paciente pues tenga o se monitorice, es, digamos, muy especialmente la fijación, a diferencia del electroretinograma patrón, que es todo lo contrario. Se necesita que haya muy buena corrección refractiva,
se necesita monitorizar la fijación y se necesita que hayan medios transparentes. Se debe hacer una adaptación en condiciones fotópicas, esperar 10 minutos, digamos, con un estímulo luminoso puede ser ambiente, y la he mencionado, un estímulo corto de luz roja sobre un fondo, un background azul, más o menos entre 400 y 485 nanómetros, con una intensidad de luz de 10 candelas por metro cuadrado. Entonces, un flash rojo con un fondo azul es en este protocolo. En este estudio, pues también recientemente publicado, aunque no fue realizado en un Roland, se hizo en otro equipo aquí norteamericano, digamos, estableció una base normativa para individuos sanos. También se empleó el protocolo que recomendó la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica. Entonces, un flash rojo, pero en este caso sí variaron la intensidad del flash, entonces entre 1, 5 y 7 candelas por metro cuadrado, y el fondo azul se utilizaron el mismo de 10 candelas por metro cuadrado. Digamos, tomaron 50 individuos sanos voluntarios, de ellos 30 mujeres entre edades de 16 a 55 años, con un promedio más o menos de 29 años, una mediana de 27 años, y midieron las dos variables que les mencioné, que es el BT y el PT. Esto se mide en microvoltios, pero también se podría medir algo que se llama el tiempo de latencia o el tiempo entre que se genera el flash y el pico de esa onda PT y el valle de la onda, de la onda BT. En este caso, estas fueron las medidas, entonces con un estímulo de 1, entonces aquí por lo menos en la onda BT dio este valor, en el estímulo 5 dio este valor y el estímulo 7 fue a este valor. Y lo mismo, digamos, evaluaron con la onda PT. Realmente no encontraron muchas diferencias, hubo una buena correlación. Cuando se realizó con este equipo, traté de buscar bases normativas para Roland, pero digamos que como ha sido un protocolo recientemente publicado, lo mismo cuando evaluamos la respuesta de CONOCES, hasta ahora pues están saliendo algunos estudios y muchas veces recomiendan que el mismo laboratorio de electrodiagnóstico pues saquen esas bases normativas pues a medida que se va extendiendo. Entonces, como les mencioné anteriormente, la medición de las amplitudes PT y BT con diferentes estímulos de luz, aquí está con 1, con 5 o con 7 el estímulo del flash rojo, donde miden lo que les he mencionado, cómo se mide la onda BT, cómo se mide la onda PT en los diferentes, y también algo que llama la atención es sacaron la relación BT sobre B y PT sobre B. Entonces, y pues digamos determinaron así pues esta base normativa en individuos sanos. Este estudio, por este autor y colaboradores, digamos, encontraron una correlación al disminuir la presión intraocular aproximadamente un 25% con respecto pues, a la pío basal, y cuando se disminuyó la presión intraocular aumentó la amplitud y la relación PT sobre onda B al comparar, digamos, esos pacientes. Y también se comparó con individuos sanos, donde el registro era mucho más alto. Entonces, en este caso, vemos como el registro de la onda, la respuesta fotópica negativa, en pacientes sanos la amplitud era más alta, aquí tenemos 27, mientras que los pacientes que eran hipertensos oculares o con glaucoma, el registro de la amplitud estaba, en ese caso, para hipertensos, esto es para pacientes con glaucoma, entonces la amplitud de la onda está bastante disminuida. Y lo mismo ocurre con la relación de la onda, digamos en este caso evaluó la PT sobre la onda B, en donde fue mucho más alta en individuos sanos. Si lo comparamos, en este caso fue la relación en pacientes hipertensos oculares y en pacientes con glaucoma. Entonces también se ve disminuida en estas dos entidades con respecto a un paciente sano. Este autor, Sustar y colaboradores evaluaron pacientes, 41 pacientes sanos, no fue, digamos, un estudio con muchos pacientes, 16 pacientes con glaucoma, vieron la respuesta fotópica negativa y encontraron que también en pacientes sanos la amplitud de la onda
era mucho más amplia, en este caso 25.4, y en pacientes con glaucoma una disminución bastante significativa de la amplitud de la onda de la respuesta fotópica negativa, encontrando tanto una reducción de la amplitud casi un 68% con digamos, siendo estadísticamente significativa y siendo también un área bajo la curva bastante buena, entonces de 0.97. En este otro estudio, Chen y colaboradores, entonces, toman en cuenta 38 pacientes sanos, 124 pacientes con glaucoma, y vemos en esta tabla a la derecha cómo comparan los dos grupos. Estos son los grupos normal, estos son los pacientes con glaucoma. Obviamente vamos a encontrar que los pacientes con glaucoma vamos a tener un deterioro en el campo visual, una disminución en la capa de fibras promedio peripapilares, en este caso lo miraron con el CIRRUS, comparado con un individuo sano, y aquí vemos cómo miden la respuesta fotópica negativa en un fondo blanco o con el, había mencionado, con el protocolo de la Sociedad Internacional, que es un fondo azul con un flash rojo, y en ambos, en individuos sanos vamos a encontrar amplitudes de las ondas mucho más grandes, mientras que en los pacientes con glaucoma una disminución de la amplitud de estas ondas, siendo estadísticamente significativo y correlacionándose entonces con el campo visual y con hallazgos en el OCT. Entonces, ¿qué ventajas tendría esta respuesta fotópica negativa? Entonces, detectar alteraciones funcionales tempranamente, digamos, de las células ganglionares, incluyendo pues áreas centrales y áreas periféricas. A veces, a diferencia, ahorita les voy a mencionar más acerca del electroretinograma patrón, en donde evalúa más las células ganglionares del área central de la retina. Y el área central de la retina, pues, obviamente en glaucomas bastante severos, agresivos, sí lo afecta tempranamente, pero digamos la mayoría en la parte central se afecta más tardíamente, y por lo tanto en glaucomas iniciales o perimétricos no se ve a veces la respuesta. Entonces, en este sí no solamente evalúa el área central, sino el área periférica de la respuesta de las células ganglionares. Lo otro es que también la respuesta fotópica negativa podría revelar alteraciones en los ojos con campo visual normal, es decir, pacientes hipertensos o con sospecha de glaucoma puede haber alteraciones de esta onda y todavía no haberse observado el daño funcional en el campo visual. Y la otra ventaja con respecto a la respuesta a la electroretinograma patrón es que no requiere corrección refractiva ni estar fijando que esté una fijación meticulosa o transparencia de los medios. Entonces, digamos, el papel de la respuesta fotópica negativa se ha utilizado en la detección temprana de glaucoma, también para la estratificación del riesgo, para monitorizar la progresión de la enfermedad. A veces cuando consideramos que el OCT, y vemos que muchos pacientes, incluso por opacidad de medios, no son tan confiables, o los mismos campos visuales, por el mismo hecho que el paciente se requiere una bastante colaboración, no son confiables, entonces pueden ayudar a monitorizar la progresión de la enfermedad. En enfermedades vasculares retinianas, en atrofia óptica, en neuropatía óptica de Leber, en maculopatía juvenil, como la enfermedad de Stargardt, o digamos, algunos retinólogos para evaluar la respuesta intraoperatoria o los efectos intraoperatorios o posoperatorios de una cirugía vitreoretiniana. Entonces también se ha utilizado, digamos, este estudio. Con respecto al electroretinograma patrón, entonces aquí, entonces el electroretinograma mide la actividad eléctrica de la retina, entonces lo mismo lo hace a través de un electrodo en la superficie ocular, y patrón, en este sentido, se va a mostrar un estímulo en forma de un patrón geométrico, en este caso es un tablero de ajedrez o como de damas chinas, eso se llama un damero. Entonces, lo que hace es, o lo que busca es, lo había mencionado, evaluar la respuesta de la actividad eléctrica de esas capas internas, especialmente de las células ganglionares. Entonces se le presenta un estímulo estructurado, usualmente son unos cuadros pequeños o grandes dependiendo del estímulo, y son blancos o negros y se van a alternar una luminancia constante, y se centra más que todo en el área macular. Entonces,
y a partir de eso pues también nos puede ayudar a diferenciar entre una maculopatía y una neuropatía. Entonces, esta es la ventaja que tiene el electroretinograma patrón. Está compuesto por dos tipos de ondas, una, o que, digamos la que principalmente tiene importancia clínica. La primera es la onda P50P, porque es una onda positiva, 50 porque se da principal más o menos a los 50 milisegundos esta respuesta, y una respuesta, esta es más originada de capas distales, o sea, más de la retina. O sea, hay un componente de células ganglionares que aporta la P50, pero también hay un componente más distal. Más distal me refiero a capas más externas. Y hay un componente negativo, que es la onda N95, N porque es negativa, 95 porque más o menos se da o se aproxima a los 95 milisegundos, en donde sí tiene más una contribución de células ganglionares. Entonces, digamos, la P50 la habías mencionado, parcialmente deriva de las células ganglionares, y otras, digamos, tiene otras contribuciones. Entonces de ahí la significancia o digamos la utilidad clínica. Si es más, por ejemplo, si vemos más alteraciones de la N95, podrían ser más a procesos que afecten más las células ganglionares o sus axones en el caso de neuropatías, o si se afecta más la P50, más a un componente de que esté afectando más la retina externa y que en parte las células ganglionares, y o podría o ser, digamos, una maculopatía. Entonces, ¿cuáles son las, o clínicamente se pueden utilizar el electroretinograma patrón? Entonces, para evaluar de forma objetiva la función macular, eh, digamos, para detectar enfermedades retinianas, en este caso, pues que afecten la retina interna, diagnóstico, seguimiento de patología del nervio óptico, y también podría utilizarse en el diagnóstico temprano del glaucoma, que es lo que pues, queríamos hablar más que todo hoy. Factores de riesgo, como sobre todo pacientes con hipertensión ocular o daño glaucomatoso, y pues algunos le dan más valor a la P50, otros a la N95, eso está en discusión, y pues ahorita les voy a mostrar unos estudios en la cual me estoy basando en esto. Clínicamente, el electroretinograma patrón, digamos, podría utilizarse en conjunto con un potencial visual patrón, y si este último sale anormal, potencial visual patrón, y que de pronto se quiere establecer si es un trastorno de la retina central o si es una neuropatía, pues se solicita también un electrocardiograma patrón, y pues esto nos ayuda a esclarecer. Este también tiene desde hace varios años un protocolo de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica, y realmente este se utiliza sin dilatación pupilar. Se coloca un tablero, un damero, entonces, y se coloca una marca de fijación, una cruz roja, y siempre es indispensable que el paciente tenga o se evalúe con una buena calidad de la imagen. Entonces, en este caso, como cuando se hace con los campos visuales, el paciente debe ir con corrección óptica, debe ir con fórmula de optometría. Se mide a una distancia de 1 metro, o sea, el paciente frente a la pantalla, y aproximadamente dura unos 30 minutos. Este es el patrón que se le coloca. Los electrodos son básicamente igual que como se coloca de los otros electroretinogramas. Entonces, un electrodo positivo, un electrodo negativo, el filamento que va a estar en contacto con la superficie ocular, y un electrodo a polo a tierra. Se hacen dos medidas, la primera con un tamaño del damero de 48 minutos de arco, y una segunda medida que permite evaluar la reproducibilidad de la respuesta. Entonces, aquí ya le he mencionado cómo es la onda del electrocardiograma patrón. Que clínicamente evaluamos más que todo la onda de la P50 y la N95. Más o menos tiene entre 2 y 8 microvoltios, es decir, son ondas pequeñas, y por lo tanto, al ser ondas pequeñas, son muy susceptibles a cualquier artefacto, a ruido eléctrico. Entonces, y el tiempo, ¿no? El tiempo en el que más o menos es a casi de unos 30 minutos. Aquí vemos el reporte del electroretinograma patrón. Entonces,
Las dos medidas, este es para el ojo derecho, son una y dos medidas, o este es para el ojo izquierdo, las dos medidas igualmente. Aquí vemos muy bonito cómo se ve la onda negativa N35, la P50 y la N95, y se puede medir las latencias de cada una de las ondas, es decir, desde el momento que se presenta el estímulo, en este caso hasta el valle, la N35, entonces la latencia, la N35, hasta el pico, la P50, la latencia, la P50, o la latencia, la N95. Y estas corresponden a las amplitudes. Se me ha olvidado. ¿Cómo mide la amplitud? Esta es la amplitud de la P50. Desde la base de la N35 hasta el pico de la P50 se mide la amplitud de la P50, y desde el pico de la P50 a la N95 se mide la amplitud de la N95. Entonces, esta es la amplitud de la P50, esta es la amplitud de la N95. Arriba están los valores normativos de normalidad para un paciente de esa misma edad. Entonces, aquí tenemos los valores normativos para la P50, entonces se deben estar estos valores. Se toman dos medidas. ¿Por qué se toman dos medidas? Porque se evalúa la reproducibilidad. Cuando una medida es muy diferente a la otra, se tiende a darle más importancia a la que esté más cercano al valor de normalidad, ¿sí? Entonces, esto es para ojo derecho, dos medidas para el ojo derecho, dos medidas para el ojo izquierdo. Bueno, entonces ya hablando, digamos, de algunos estudios de corte transversal, muestran que el electroretinograma patrón se está alterado tanto en el glaucoma inicial, y en este caso, pues sí lo comparan con controles sanos, y muestran que hasta un 75% de los ojos con glaucoma perimétrico pueden mostrar hasta un registro de electroretinograma patrón anormal. Entonces, pues un porcentaje bastante alto para glaucomas preperimétricos. Existe, digamos, otro protocolo que es el screening de glaucoma, que es el electroretinograma screening de glaucoma, así se llama, y así se debe solicitar. Se hace en dos pasos. Aquí se miden dos estímulos, un estímulo pequeñito de 48 minutos de arco, como les había mencionado, el electroretinograma patrón convencional, y otro con un estímulo más grande de 16 grados de arco. Entonces, lo mismo, se colocan los electrodos de la misma manera, se evalúa entonces el damero, pues de acuerdo al tamaño, puede ser tamaños del damero pequeñito, o los cuadros un tamaño más grande, y se evalúa en la pantalla. Entonces, ¿cuál es el principio de utilizar el screening de glaucoma? Es que al evaluar en dos diferentes tamaños, aquí lo vamos a entender en esta gráfica a la derecha, un paciente normal, usualmente si se le presenta el estímulo 0,8, que es el estímulo pequeñito, o de 16 grados de arco, pues la respuesta va a ser normal. Pero cuando se le presenta a un paciente con glaucoma avanzado, la respuesta tanto de 0,8 como la de 16 grados va a ser abolida o ser alterada. Y la diferencia importante es en los pacientes con glaucoma temprano. En pacientes con glaucoma temprano, cuando se les presenta el estímulo de 0,8, va a haber una alteración, es decir, el estímulo pequeñito de la respuesta eléctrica de las células ganglionares, mientras que los pacientes con glaucoma temprano y se les presenta el estímulo de 16 grados, pues no va a haber demasiadas alteraciones. Entonces, con base a estos hallazgos, se podría sacar una relación que ayudaría a detectar los glaucomas tempranos con respecto a los glaucomas tardíos. Y esta es la base de utilizar este screening de glaucoma. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, muestra la actividad. Ojo derecho con 16 grados, ojo derecho con 0,8 grados, y por lo mismo para el ojo izquierdo. Se mide, aquí son las latencias de la N1 y la P1, pero la que tiene más importancia en este caso para el screening de glaucoma es la amplitud de la onda P1, y lo que se hace es una relación. Entonces se saca la relación, dividir el valor de lo que hay en el 0,8 grados con respecto a la de 16 grados. De acuerdo a lo que les mencioné, entonces, en esta relación, acordémonos de las matemáticas, si el numerador se altera, o sea, se disminuye, como ocurre, por ejemplo, en los glaucomas tempranos, y el denominador no se altera, pues la disminución de la relación se va a disminuir, ¿cierto? Esto ocurre en glaucomas tempranos. Mientras que en un paciente con glaucoma avanzado, el numerador se va a alterar, el denominador se va a alterar, y pues la relación no se va a ver afectada.
No sé si me logra entender ese concepto. Entonces, en pacientes sanos o con glaucoma avanzado, la relación no se afecta y más o menos está entre estos valores, mientras que en los pacientes con glaucoma, como el denominador, o sea, en este caso, el de cuando se muestra el estímulo pequeño sí se va a alterar, este no se va a alterar, la relación se disminuye y lo mencionamos como positivo esa relación o a patológico menor a 0.75. En este caso para screening de glaucoma. Este lo tenemos en la institución y se puede realizar más fácilmente. En este estudio, aunque digamos la medición de la actividad eléctrica no se hizo en un equipo Roland como lo que nosotros tenemos, se hizo un equipo que se llama Glide, que es ya de una casa italiana, pero digamos es para mostrarle la importancia del registro de la actividad eléctrica en pacientes sanos, en pacientes con sospecha de glaucoma y en pacientes hipertensos oculares. Ellos definieron pacientes sospechosos de glaucoma, pacientes con, digamos, visión normal, 20/20 con corrección, un campo visual normal, de acuerdo a los criterios del OHTS, una presión intraocular de menos de 21 milímetros de mercurio, pero lo consideraron al fondo de ojo un nervio sospechoso de neuropatía óptica glaucomatosa, es decir, un nervio muy excavado, una relación mayor a 0,5 o más, o una simetría entre discos, un notch, una escotadura del disco, o presencia de hemorragia sobre el anillo neuroretiniano. Y en el caso del hipertenso ocular, pues lo definieron pacientes con presiones intraoculares mayores a 25 o más, digamos en 2 o más, digamos, ocasiones separadas, pero en ausencia de neuropatía óptica glaucomatosa, es decir, nervios aparentemente normal y campo visual normal. Y el grupo control, que era el grupo completamente sano. Aquí lo podemos incluso ver cómo fueron los promedios, también le hicieron OCT del espesor de capa de fibras peripapilar y también midieron pues digamos la respuesta del electrocardiograma patrón. La presión intraocular, como vemos aquí, también está en el promedio de los pacientes hipertensos oculares. Entonces, ¿qué encontraron de interesante en estos pacientes? Entonces, los que ellos consideraron que tenían o que podrían tener una neuropatía óptica y que les salió el electroretinograma patrón normal, al hacerles el OCT, encontraron una correlación en el sentido de que el 66% de los pacientes el OCT les salió completamente normal. Bueno, y en el caso de los que tuvieron electroretinograma patrón anormal, sí estuvo un poquito más repartido. Unos tuvieron el OCT completamente normal y pues, el OCT anormal. En la primera tabla, digamos, apunta más a la importancia del valor predictivo negativo que tiene el electroretinograma normal patrón con respecto al OCT, que digamos también puede ser normal. Entonces, apunta más a ese valor predictivo negativo. La parte inferior que comparó los pacientes hipertensos oculares, aquí lo que llama la atención es que el 21.4% de los pacientes, digamos, en este caso, los que tuvieron electroretinograma patrón anormal, a pesar de eso, un 21.4% mostraron un OCT normal. Entonces, a veces tenemos esa duda en que en pacientes hipertensos oculares, a veces iniciar o no tratamiento y en qué se toma la decisión cuando iniciamos tratamiento, pues a los factores de riesgo, a la edad, a paquimetría, a si tiene antecedentes familiares, digamos, pero podría de aquí surgir otra herramienta que podría ayudar a tomar la decisión de matricular un paciente de por vida con un medicamento o no. Entonces, la actividad eléctrica o la alteración de la actividad eléctrica en el electrocardiograma patrón podría reflejar el sufrimiento que hay, por decirlo así, voy a llamarlo así, de las células ganglionares antes de que se presente el daño estructural. Entonces, de ahí la importancia de pronto que podría tener el electroretinograma patrón. ¿Qué concluyeron en este estudio? Entonces, en pacientes hipertensos oculares que podrían presentar, digamos, un daño, ese daño se puede medir en el registro eléctrico de las células ganglionares, a pesar de que el examen de capa de fibras promedio en el OCT se midió completamente normal. Entonces, este otro estudio
de 126 pacientes, de 197 ojos. En este caso sí lo dividieron en 3 grupos. ¿Cuáles fueron los grupos que dividieron? Entonces, pacientes hipertensos oculares que fueron tratados con medicamentos, pacientes hipertensos oculares que no fueron tratados y un grupo control, un grupo sanos que no tenían hipertensión ocular. Hicieron la medición de los registros del electrocardiograma patrón, estas 3, N35, P50 y N95, y también midieron el índice PN, que es la diferencia entre la onda P50 y la N95, y lo midieron basal y a los 6 meses. Este es el primer cuadro de los pacientes del grupo control, donde no vemos diferencias, o sea, vemos, es prácticamente parecido los valores, pues es lo normal, es el grupo de pacientes sanos. Y vemos el grupo de los pacientes no tratados hipertensos oculares. Estas son las características de esos pacientes. El promedio de la PIO fue de 23 milímetros de mercurio, una paquimetría casi era una paquimetría promedio. Campo visual eran pacientes normales, digamos, en el sentido que no tenían alteración del campo visual, y un espesor de capa de fibras de aproximadamente peripapilar de 87 micras. Pero aquí sí llama la atención es que como esta es la medida basal, esta es la exploración 2, es la medida a los 6 meses, y como los que no fueron tratados hay una disminución en la amplitud de la onda P50 y también una disminución de la amplitud de la onda N95. Al igual que pues una disminución de la relación de este índice NP. Y con respecto al grupo tratado, el grupo de pacientes hipertensos oculares tratados con una presión basal de 24 milímetros de mercurio, una paquimetría también promedio, campo visual y OCT, digamos, estaban casi dentro de los límites normales. Y como llama la atención también, en este caso, esta es la medición basal, esta es la medición a los 6 meses. Una vez cuando se le inicia tratamiento, como la onda P50 tiene una recuperación, es decir, aumenta la amplitud de la onda P50, y también cómo se aumenta la amplitud de la onda N95. Entonces, y lo mismo, una mejoría de este índice NP. ¿Correcto? Entonces, ¿qué concluyeron en este estudio? Entonces, los pacientes hipertensos oculares no tratados, a los 6 meses hubo un empeoramiento de la amplitud de las ondas P50 y los N95, ellos, aunque en las tablas no lo muestran, el valor de significancia, pero prefieren que fueron estadísticamente significativos, menor a 0.05, y que estas alteraciones pueden representar el daño difuso que genera, es producto o se refleja el sufrimiento que ocurre de las células ganglionares frente a un factor desencadenante que es la presión intraocular en estos pacientes. Y en el grupo de hipertensos oculares no tratados, con una mejoría de las amplitudes también de estas ondas P50 y N95, y que lo que significa que aunque no haya habido un daño a nivel de la célula, del OCT, o sea, no daño estructural ni daño funcional en el campo visual, sí hay un daño eléctrico, pero este daño eléctrico puede ser reversible cuando se inicia tratamiento. Aquí también vemos otros estudios en donde pacientes con glaucoma, con sospecha de glaucoma, pues le dan más importancia. En este caso hay algunos que le dan importancia más a la P50, curiosamente, en donde evalúan o encuentran que hay una reducción más del 60% en la onda P50 y un porcentaje menor de la N95, mientras en otros, digamos, este es el otro bando, en donde le dan mucho más importancia o discriminación a las amplitudes de la onda N95, encontrando una sensibilidad de especificidad relativamente buena, y el índice PN, como les mencioné, la diferencia de la P50 y la N95, pues con unos valores de sensibilidad y especificidad pues relativamente tolerados o digamos buenos también. Harold, una pregunta. ¿Es Sí. la diferencia entre la P50 y la N95 Sí. o la relación entre P50 y N95? Pues, profe, yo lo entendí, lo miré como la diferencia entre las dos, ese índice. Pero pues lo podemos revisar nuevamente. Sí, tengo una duda ahí. Sí, sí, pero me llamó la atención que lo contaran como la diferencia entre las dos, ese índice y ese estudio, sí. Porque yo hice el ejercicio con nuestros exámenes
y Sí. se parece más a la relación. Ah, Cuando ya. tú divides la P50 sobre el valor que obtuve en el AN95, me da más o menos el valor ese que está entre 0,7 y 1 para Mm, considerarlo normal. claro. Ajá. Listo, Eso tendríamos que revisarlo claramente. listo, listo, sí, señor. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y bueno, la última parte es acerca de los electroreticlogramas de conos S. Eh, voy a hacer el contexto en que los humanos y los primates, digamos, somos tricrómatas, tenemos tres tipos de conos, que dependiendo, pues, digamos, y que con esos tres tipos de conos vemos el espectro de luz que nosotros conocemos hoy día. Los tres tipos de conos son conos L, conos M y conos S, y que dependiendo del pigmento que ellos contengan en la membrana de los segmentos externos de esos fotorreceptores y que se activen frente a una longitud de onda, pues se les va a conocer como conos L, cono M o conos S. Los conos S se activan con una longitud de onda de 420 nanómetros, es decir, están cerca del espectro del color azul. Entonces, el electroretinograma mide la actividad eléctrica específicamente de los conos S. Ya hay un protocolo, fue publicado el año pasado de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica para la respuesta de los conos S. ¿Y cómo se debe realizar? Se debe realizar con pupilas dilatadas. Se utilizan lo mismo en el caso de nosotros, utilizamos los electrodos DTL, que es el que tiene el microfilamento de oro sobre el fondo de saco conjuntival. No requiere corrección visual, se hace con ambos ojos abiertos. Se hace, obviamente se evalúa que el test de impedancia tenga menor a 10 kiloohmios, dice que no haya mucha resistencia para que la prueba sea confiable, y se hace sobre un fondo, se hace en la cámara, en la campana de Ganfeld con un fondo naranja de 560 candelas y con un flash azul muy tenue de 0,1 candelas, y se hace una medida. Entonces, el electroretinograma estándar o de campo completo en condiciones fotópicas por lo general mide la respuesta de conos L y M, y pues para evaluar la respuesta de los conos S se utiliza este protocolo de electroretinograma, en donde pues la contribución ya de los conos L y M está, digamos, en menor medida. Aquí tenemos dos intensidades de luces de flash azul. Una es con 0,17 candelas, otro con 0,45. En la parte superior vemos cómo, digamos, esta onda positiva representa, el primer pico representa la respuesta de los conos S, y cuando se aumenta la intensidad aparecen dos ondas. Una corresponde a la respuesta de conos L y M y la segunda a la respuesta de conos S. La amplitud pues se mediría con el valle, o sea, de la última onda y el pico de la primera onda, entre estas dos alturas de las líneas azules, sería la amplitud de la onda S, de la respuesta de los conos S. ¿Cuál es la utilidad clínica que generalmente se le había dado a este electrocardiograma de conos S y que se le sigue dando, por supuesto? Es más hacia desórdenes hereditarios de la retina para hacer un diagnóstico más refinado, para facilitar también el screening o, digamos, el estudio, a veces mutacional, que hay. Entonces, uno de ellos es el síndrome de conos S aumentado, en donde hay unas mutaciones del gen NR2, bueno, este gen que hay acá. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Pues hay una afectación de los fotorreceptores, ya sea de los bastones, de los conos L y M, mientras que se conservan los conos S. Entonces, como se conservan los conos S, se pueden medir con este electroretinograma. Esos pacientes suelen tener aumento de la sensibilidad a la luz azul y empiezan a tener baja visión desde temprana edad, ceguera nocturna, ornitalopias, y en el fondo de ojo, ahorita les voy a mostrar una imagen, cambios pigmentarios numulares que se presentan principalmente a lo largo de las arcadas vasculares, y eso es debido a pues, esos cambios a nivel del EPR. También pueden presentar puntos blanco amarillento a lo largo de las arcadas vasculares, y en el caso de que se pueda afectar el área central, una quisis foveal, y eso es lo que se conoce como el síndrome de Goldman-Fabry. Aquí vemos un caso de un paciente con un síndrome con aumento de conos S, donde vemos la mutación que le había mencionado, NR2E3.
vemos la pigmentación numular o ese patrón de pigmentación numular a lo largo de las arcadas, principalmente que se concentra a lo largo de las arcadas vasculares. Aquí vemos pues la imagen de autofluorescencia, cómo se ven más hipoautofluorescencia, también esas mismas lesiones hiperpigmentadas a nivel del OCT, los cambios que hay en el del epitelio pigmentario de la retina, y como vemos en el electroretinograma, en este caso, este es el electroretinograma de campo completo, muestra la reducción de la amplitud, tanto en condiciones escotópicas como en condiciones fotópicas. Mientras que a la izquierda vemos el electroretinograma de conos S y vemos en el caso del paciente, en un paciente con este síndrome, el realce de la actividad de los conos S con respecto pues al paciente control. ¿Cierto? Aquí vemos nuevamente fotografías de ojo derecho, ojo izquierdo, donde vemos esa pigmentación numular rodeando principalmente alrededor de las arcadas vasculares, estos cambios que a nivel foveal y la presencia del esquisis foveal, pues lo que genera pues el síndrome de Goldman-Fabry, como vemos aquí. En esto pues si le pudiéramos pedir un electrograma de conos, o sea, el electrograma de campo completo podría salir alterado, pero si le hacemos el electrograma de conos S, vemos el realce de la actividad que generan pues estos tipos de conos. También para ver la diferencia entre si es una monocromacia de bastones o una monocromacia de conos S, en ambos, digamos, hay una alteración en el electroretinograma estándar de campo completo, y sin embargo, pues en la monocromacia de conos S sí vamos a confirmar la actividad, es detectable la actividad cuando se hace un electrograma de conos S. Listo. Aquí, digamos, para que me entiendan, la deficiencia de color congénita, el resumen, estoy hablando de la monocromacia, son estos de acá. El resto de deficiencias de alteración del color, la mayoría se encuentran en este porcentaje, o sea, una anomalía, ya sean protanomalía, deuteranomalía, son porcentajes mucho más altos. La monocromacia es decir que solo un tipo de fotorreceptor está funcionando. En el caso de monocromacia de bastón, es decir, hay una acromatopsia. En los pacientes los tres tipos de conos están alterados, y eso es lo que había mencionado. Entonces, para diferenciar entre estos dos, entre una monocromacia de conos S, que es realmente una prevalencia bastante bajita, y una acromatopsia incompleta, el electroretinograma de campo completo no nos va a haber una diferencia entre estos dos, pero pues si queremos hacer un diagnóstico más fino, podemos utilizar el electroretinograma de conos S para diferenciar si es una cromatosis incompleta o una monocromacia de conos S. Bueno, en el caso pues, de las trisalopias heredadas, no se van a identificar fácilmente en un test de Ishihara, porque el test de Ishihara evalúa principalmente el espectro del rojo-verde de los conos L y M, y pues en este caso, pues si hay tritanopia, podría haber una alteración de los conos del electrocardiograma de conos S y saldría pues alterado. Otra, en donde hay en condiciones adquiridas y que podría ayudar a orientar el electrocardiograma de conos S, digamos, estas dos patologías, una es la ceguera estacionaria nocturna congénita y retinopatía asociada en cáncer, ambas tienen un patrón en el electroretinograma de campo completo estándar, en donde es un electroretinograma negativo, porque principalmente hay una disfunción de las células bipolares. ¿Y a qué me refiero con un electroretinograma negativo? Recordemos la morfología de la onda. Recuerdan que les dije una onda A negativa, una onda B, una onda A que representa los fotorreceptores, una onda B que representa las células bipolares. Como hay una disfunción principalmente de esas células bipolares, entonces no se afecta, o sea, se afecta más la onda B que la onda A. Entonces, normalmente la onda B tiene una mayor amplitud que la onda A, pero en este caso, como hay una difusión de células bipolares, la amplitud de la onda B se va a afectar significativamente. Entonces, la amplitud de la onda A es mayor que la onda B. A eso se le llama electroretinograma negativo. En estas dos patologías van a tener electroretinograma negativo, pero si queremos diferenciarla entre las dos, podemos utilizar el electroretinograma de conos S y digamos allí va a orientarnos.
Cuando es retinopatía asociada a cáncer, el electroretinograma negativo, digamos, el cono S, perdón, no registra, no hay actividad eléctrica. Mientras cuando son ceguera estacionaria nocturna, sí va a haber un registro en la actividad del electrocardiograma de cono S. Entonces nos ayuda a diferenciar. También otros desórdenes adquiridos siempre hacia el eje del titán. Entonces, el electrocardiograma de cono S, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de la vitamina A, nitalopia, nos podría ayudar a monitorizar si el suplemento de vitamina A está ayudando en estos tipos de pacientes, porque pues hay una mejoría en la respuesta del electrocardiograma de cono S en esos pacientes con deficiencia de vitamina A. Bueno, y ya les he hablado de esto, pero con respecto al glaucoma, eso como para que tienen que ver con glaucoma, ¿no? Entonces, la pregunta que se estarán haciendo, resulta que, pues, el glaucoma, al ser una neuropatía, la mayoría de neuropatías, como no sé si tienen el concepto, ellas suelen afectar más el espectro del color del rojo-verde, pero en el caso del glaucoma, sí se afecta en casos avanzados, pero en casos tempranos se afecta más tempranamente los conos S, es decir, o sea, hay una deficiencia del mecanismo S frente a la agresión que se está presentando en los glaucomas tempranos. Entonces, este es el principio, digamos, por el cual hace muchos años el entusiasmo de hacer la estrategia CITA-SWAP. Entonces, la estrategia CITA-SWAP era utilizar un fondo amarillo con una luz azul y para detectar tempranamente los glaucomas tempranos, digamos, bueno, glaucomas tempranos, valga la redundancia. Sin embargo, digamos, no se encontró superioridad contra la perimetría blanco-blanco y, digamos, fueron varios factores en la cual se logró afectar. Entonces, una, la variabilidad de la prueba, que era bastante alta, la naturaleza subjetiva de la prueba, se requería que un paciente fuera muy colaborador, tuviera una buena agudeza visual también, y el hecho de que la luz se dispersa a manera intraocular. Entonces, por eso no fue superior a la perimetría blanco y blanco para detectar glaucomas tempranos. Pero pues cada vez, en el caso, se empezó a tener interés en los últimos años porque sí se demuestra que hay una deficiencia en el mecanismo de los conos S en los glaucomas tempranos en esos pacientes y por lo tanto eso se podría estudiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se afecta tempranamente en el glaucoma? Porque los conos S tienen membranas más permeables, tienen mayores necesidades metabólicas y por lo tanto son más vulnerables a daños, digamos, a hipoxia, a isquemia o en este caso aumento de la presión intraocular. Entonces los primeros en dañarse son estos conos en los glaucomas tempranos. Entonces, y a medida que va avanzando la patología o digamos la enfermedad, pues va a haber una deficiencia adquirida pues, de combinante de los colores. Y por lo mismo, entonces al afectarse los conos S, se afecta pues los campos receptivos de las células ganglionares S. Entonces eso es lo que se genera inicialmente. Aquí vemos, digamos, una gráfica de un estudio. No hay muchos estudios realmente porque realmente el protocolo fue publicado el año pasado con respecto al electrocardiograma de conos S, pero muestran los estudios que comparan pacientes sanos con pacientes con glaucoma. Arriba vemos cómo hay una diferencia de las amplitudes a las ondas, entonces hay una mayor amplitud de las ondas de los conos S en pacientes sanos con respecto a los pacientes con glaucoma, donde sí se observa una disminución de la amplitud. En este caso son en estos dos, y cuando se comparan, ya miden los conos L y M, no hay mucha diferencia entre los pacientes sanos y los pacientes con glaucoma. Entonces, inicialmente, y lo que le había mencionado, hay una alta atenuación de la respuesta eléctrica de los conos S y que pues nos ayuda a estudiar esos pacientes tempranamente. Esta otra tabla en donde muestra las diferencias que se presentaron en pacientes con glaucoma y pacientes sanos. En todas vemos que hubo diferencias estadísticamente significativas. Aquí evalúan los conos S, aquí evalúan los conos L y M, aquí muestran el electroretinograma patrón, pero pues llama la atención la medición de los conos S, que tienen una buena significancia estadísticamente y un área bajo la curva también bastante buena. Entonces, en este caso, la respuesta del cono S.
Entonces, para concluir, digamos, sí es cierto, digamos, que los estudios más ampliamente estudiados y también por lo que lleva más años es el electrocardiograma patrón con respecto al glaucoma, porque mide la actividad eléctrica de la retina, pero mide la actividad eléctrica central y eso pues, tiene sí limitaciones como les mencioné anteriormente. Otra limitación es la amplitud de las ondas pequeñas y que son muy susceptibles a artefactos o ruido eléctrico, pero pues si logra hacerse un adecuado examen, podría ser útil en la detección temprana y en el seguimiento de glaucoma, también como una herramienta adicional en la toma de decisiones, digamos, si iniciar o no manejo en pacientes con hipertensión ocular, el screening de glaucoma para detección temprana de glaucoma, otra herramienta importante, y pues una herramienta, algo muy interesante es la respuesta fotópica negativa, que digamos quita esas limitaciones que ha tenido mucho el electrocardiograma patrón, y podríamos utilizarlo también en pacientes con glaucoma y más para futuras investigaciones, la respuesta de los conos S en el electrocardiograma, pues sabiendo que tempranamente son los que sufren más daño en la enfermedad. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé. Excelente revisión, Harold, te documentaste bastante. Hay mucho por hablar, digamos, porque el tema es muy interesante, muy amplio y el tiempo apremia, pero yo quiero hacer como unos comentarios puntuales. Los equipos, digamos, nuevos de Roland, que fue el que se adquirió y debe estar llegando ya en un mes y medio, ya vienen parametrizados con los valores normativos de la ISB, o sea, del 2020. Esa es una gran ventaja y es el único, digamos, el único equipo que tiene esa cualidad. Obviamente, uno debe tener los parámetros de base de la población a la cual le va a exponer el examen. Lo que tú dijiste de la respuesta fotópica negativa en relación con el electrocardiograma patrón es cierto. Digamos, no necesita de fijación ni de la visión del paciente ni que haya opacidad de medios. Es una gran ventaja. La otra, la onda, digamos, es muy sensible en el registro y depende mucho del ruido y de los artefactos eléctricos que hay alrededor. Este equipo ya tiene el amplificador incorporado al software. Eso también es una gran ventaja. Se ha discutido siempre qué es primero, el daño estructural o el daño funcional. Uno pensaría por lógica que es el daño estructural. Lo que pasa es que no se visualiza o se percibe sino cuando ya hay bastantes cambios, que es lo que ocurre con el OCT. En cambio, el daño funcional sí se visualiza o sí se detecta antes de que haya el daño estructural. El ejemplo clásico es, alguno de nosotros, Dios no lo quiera, puede tener un cáncer, pero no tenemos síntomas, ¿cierto? Vamos a tener síntomas cuando ya hay un daño estructural. Si tuviéramos un daño funcional que pudiéramos detectar, pero sensiblemente y precozmente, sería espectacular. La importancia de este nuevo recurso es que es un complemento en el diagnóstico temprano y en el seguimiento del glaucoma, digamos, sospechoso, o también en el seguimiento del tratamiento hipotensor. Esa es la gran ventaja. Y en cuanto al tema de la respuesta de conos S, que como lo explicó Harold, son las células más sensibles a la isquemia y a la hipoxia. Y entonces, por el carácter de que la membrana es más permeable, tienen esta característica y son las células más sensibles, digamos, al daño en glaucoma, sobre todo en glaucoma crónico de ángulo abierto. O sea, tenemos nuevos recursos y complementos para justificar, digamos, un diagnóstico de glaucoma, cambiar el tratamiento, aumentar la dosis o quitar un tratamiento en pacientes sospechosos con glaucoma. Ese es el mensaje. Listo, profe, perfecto, muchas gracias. Y pues que investiguen más. Ahí hay para estudiar porque se presta mucho. El equipo va a estar llegando, Dios mediante, en un mes y medio y vamos a inaugurarlo con unas conferencias de electrofisiología. Vamos a tratar de que el doctor Carlos Mendoza nos colabore en este aspecto. Buen día. Buen día, profe, muchas gracias.